Elías Elash está con nosotros, yo le decía recién, ahora presentando su propio libro. Todos fueron escritos por él, los que hemos charlado hasta el momento, pero este es su libro. ¿Por qué? Contanos, Elías, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Bueno, siempre la gratitud por la invitación. Perdón, no es el primero de él, no es el primero. No. Hay unos cuantos. No, pero este es un libro que nació casi como azarosamente, digamos, un poco como de casualidad. Había algunos cuentos que tenía, otros que se fueron haciendo, otros que había participado en un concurso, que habían premiado. Bueno, en definitiva, la editorial también tenía ganas, porque hoy el cuento tiene otro ritmo de lectura. La vida está a la velocidad de un reel, amigo. Sí. Entonces, Sí, por lo menos por ahora. Sí, difícilmente que cambie, pero bueno, a mí me gustaba la idea de juntarlos, ¿no? 15 cuentos, y espero poder presentarlo, porque ya hice una presentación en falso, vos estabas en Europa. Estábamos afuera, exactamente, sí hace señor. un mes y pico, creo que se solucionó todo bien, ¿no? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Todo muy bien. Hay una anécdota mortal, pero no te la voy a contar ahora porque pero terrible, que venía para acá y venía pensando hace 30 y pico de años, 34, por ahí yo publiqué mi primer libro. ¿La anécdota que publicaste en ese libro? Sí, fantástico. Fantástico. Sí, fantástico, con protagonistas de la comunicación que, bueno, ya han partido, pero que sí, lo reflejó. Sí. Con el toque de Elías Elash. Sí, pero tenemos que contarla, habría que leerla directamente al aire. Sí, no sé si estamos hablando de la misma. Ah, no sé. No sé, pero no importa. No, la de la feria, digo yo. No, era un matrimonio muy joven que se va de viaje con su... Se van de viaje, muy laburantes, laburaban en el correo, ella era docente. Y en un Citroën se van de viaje a Bariloche, con la suegra. Opa. Con la suegra, en carpa. La suegra un hotel, ellos en carpa. Bueno. No, bien. Una mujer grande con algunos problemas de salud, qué sé yo. Esto se vio hace 30 años cuando se publicó, 35, como una leyenda urbana. Vos hay que esperar 30 años para poder contar algo difícil de contar. Exactamente. Entonces se contó así como una leyenda urbana, qué sé yo, y fue algo... Tragedia y comedia están totalmente. En una misma moneda y casi en una misma baldosa. Y para estos cuentos, esa cuestión de tragicomedia, vos lo tenés, y te basás ¿en qué? ¿Cosas que pasaron? No, en este caso sí, todas. ¿Historias, lugares? Todas, contanos todas. eso. Porque espérate que te termino de contar no eso. Terminaste, perdón. No, fue un viaje accidentado. Fueron a Bariloche, tenía remate. Pasaron 6 días, qué sé yo, y cuando se van a volver, la fueron a buscar a la mamá al hotel. De la chica al hotel, y la encontraron que había fallecido, lamentablemente. Así que por eso hay regresos que son más accidentados que otros cuando viajas con tu suegra, ¿no? Tal cual. Así tal que cual. Nada, imagínate, hacía 30 y pico de años, 0 comunicaciones, nos llamaron por teléfono. No, y en el Citroën es difícil esa vuelta. Un Citroën, no sabían cómo traerla. Y claro. Llamaron por teléfono a Beto Mana para organizar un poco todo el rito fúnebre. Y sí. Digamos. Y el traslado interprovincial, que es bravo. Que es bravo, y ese era el tema. Así que él tuvo una idea, de decir, bueno, el porte equipaje, la carpa, bueno, la traemos en la carpa. Pero bueno, viste, los cruces... ¿No habían parado en una estación de servicio después? Pararon en una estación de servicio, fueron a cargar mate y a tomar algo. Y cuando volvieron al auto se encontraron... Típicamente, un hecho típicamente surreal argentino. Les habían robado la carpa. Terrible. Era muy difícil de contar esto hace 34 años más o menos, que quedó como una leyenda urbana, pero en realidad... Esa leyenda urbana, que como vos sabés bien, eso pasó, o algo parecido pasó, lo tomó también en vida el Gato Peters y lo adaptó. Lo adaptó, claro, y muchas veces lo tenés que adaptar. Lo adaptó, no de la misma manera, digamos. Terrible. La primera vez en la historia de Alessi y Mana que se debió cancelar un velorio. Y bueno, si no había más. homenajeado... No, ya está. Y estos cuentos son todos, no responden a ninguna leyenda urbana, son todos hechos.
donde la realidad entra por la puerta y la ficción lo saca por la ventana. Es decir, Qué lindo. Es decir, que los completa. Entonces, y están todos muy referenciados en lugares donde ocurrieron. Tirá algunos lugares, sin, digamos, no spoilees nada que no quieras. No, igual hay algunos que, bueno, son inéditos desde el punto de vista de la publicación, algunos conté oralmente. La Taberna de Manolo, una historia divina con la Coca Sarli. Hay un lugar que se llamaba de un portugués, lo de Currás, que hace unos brochets divinos. Hay una anécdota de Menem ahí extraordinaria, con un payador al que le larga una maldición típica de los árabes, cuando Menem estaba en una libertad condicional, exactamente, en Tandil en el año 77, por ahí. Que vivía acá en la esquina del Eco. Acá en la esquina, exactamente. Hay lugar, el restaurante del Hotel Victoria, frente a la estación de trenes. Sí, señor. Esa es una de los cuentos más lindos, porque hay un encuentro genial ahí entre un libanés, un inmigrante, vendedor ambulante, que se había ganado el legítimo apodo de Bendu Barato. Claro, Él vendía baratijas en la plaza y eso. Y quien fue el fundador de la dinastía de los Macri, el abuelo de Mauricio, el papá de Franco, Giorgio Macri, que se conocieron acá. Mirá vos. Hay datos que nadie sabe. Porque, no, yo eso no lo sabía. No, y nadie sabe que Giorgio Macri está enterrado en Tandil, en la quinta de los Macri, en Villa Lasa. Mirá vos. Entonces a mí me lo contó Alberto Locatelli. Sí, claro. Que siempre he recordado a Alberto, que era el galán de la ciudad, un tipo que se vestió, capaz que el mejor tipo que enseñó a vestirle a cómo se vestía un hombre, digamos, un caballero, Alberto. Alberto Cantarelli fue el maestro de Relaciones Públicas de Tonino, y de Tonino Macri, conocía obviamente toda la familia Macri. Yo me enteré... Cantarelli también, es parte de la historia de Tandil. Sí. Así que sí, son todas, los llamé cuentos porque en realidad la ficción los resuelve. A mí uno de los que más me gusta es, que ocurrió muy, muy lejano, en 1946, cuando llegó Perón a Tandil, en campaña. ¿En el tren? En el tren, y en el tren venía Evita. Y Evita no se bajó del tren, había una multitud esperándolo, muchas mujeres también. Había ido Figueroa, que era un caudillo que se había hecho peronista la noche anterior. Había de eso ya había de esos. Sí. Y llegó, con Adolfo Figueroa tenían 3.000, 4.000 hectáreas. También hay una anécdota dentro de la anécdota, porque es genial. Lo lleva a Perón, lo fue a buscar con 200 caballos. Le organizó un asado, 200 gauchos a caballo. Le organizó un asado y los llevó al campo, los bosques. ¿A los bosques? Exactamente. Yo pensé que había ido al centro y había vuelto a la estación. Sí, fue al centro, dio un discurso frente al Ideal, ¿sí? En el Banco Nación, en esa vereda. Sí, hasta ahí sabía, lo que no sabía que después había ido a... Sí, lo llevó a los bosques porque tenía que hablar políticamente, quería ser intendente. Y le hizo recorrer el campo en un carruaje, y claro, una vastedad inconmensurable. Sí, claro. 4.000 hectáreas, le dijo, pero esto es mucho campo para usted solo, Figueroa. Y llegó al gobierno y le expropió 1.000 hectáreas. Y es en esas hectáreas expropiadas donde se levanta el parque industrial hoy. Sí, señor. Sí, señor. La viveza de Perón, terrible. Y bueno, hay en estos cuentos yo tenía la necesidad también de como de volver a esa galaxia que yo he llamado así el Tandil de los años felices. No sé si porque existiera una felicidad así perfecta, porque eso es absurdo, eso no es así, pero era un pueblo mucho más chiquito. Dice Dolina que por ahí uno recuerda esos años como felices porque uno era joven. Exactamente. ¿no? Y que la juventud tiñe de felicidad todos los recuerdos. Esa era la gran felicidad. Éramos jóvenes. ¿Me permitís el libro? Porque lo quiero ver. Sí, por favor, sí, dale. Te lo voy a firmar. Firmámelo porque además de leerlos, los voy guardando, los libros de Elías, que ahora vamos a hablar de la presentación, que no va a ser una presentación cualquiera. La verdad que primero vi al binomio y el tercer integrante de esa presentación que se suma, que también es una de las personas que yo quiero mucho y que considero
que muchísimo sabe de Tandil. Está Ernestito Palacios. Ernesto Palacios es el que está fuera del binomio que ya conocemos, que es un binomio fantástico. Este es el libro, entonces, esta casa es conocidísima. ¿Dónde es? La de la tapa que están jugando al carnaval. Es una casa que todavía está en pie y está sobre la calle Las Heras. Yo la encontré, me encantó, porque en realidad no encontré la casa primero, encontré la foto. Claro. Es una foto de la década del 60. Jóvenes y chicos jugando al carnaval. Jóvenes con el utensilio más democrático del mundo, un balde. Un balde. O baldes, como se jugaba realmente en esos momentos. Esa casa todavía está en pie y me gustó muchísimo para sostenerla en la tapa de este libro que editó la editorial Libros del Espinillo, que va a estar también Pablo Zubiaurre. Que Pablo va a poder venir. Sí, sí. Y voy a estar con Pepo. Bueno, contá la presentación, por favor. Con Pepo. No, en realidad, este es el tema. Se suspendió hace un mes, cuando vos estabas en Europa. Exacto. Se suspendió porque cayó una alerta amarilla. Y ahora es así la cosa. Te viene una alerta y se te complica así que, la historia. Para que no, sobre todo porque Pablo tenía que viajar de Ayacucho y el riesgo que implica, sobre todo en un viaje, bueno. Bueno, lo cierto es que el libro ya está, es una cosa media rara esto, lo único que puedo sí asegurar, porque siempre ha sido un lío las presentaciones con mucha gente, y eso va a estar tranquilo, ¿Estás seguro? Sí, va a estar tranquilo, porque es un libro que ya está hace un mes largo que está en la calle, está todo, pero que no en sentido de decir pueden ir tranquilos, que no pasa nada. Escuchame, no hay lugar y todo. ¿Qué van a hacer con Pepo? Y con Pepo vamos a contar algo que hacíamos mucho en la radio, uno de esos cuentos, a la manera con que lo hacíamos en la radio, digamos. Con su personaje, claro, porque está ideal el cuento, el clima del cuento, la época del cuento, el personaje, que es un personaje extrañísimo, que por supuesto, obviamente, existió. Y era un tipo que, mirá cómo empieza una historia, ¿no? Que después el cuento termina desarrollando. Una vez un gerente de un banco de acá privado, yo me dijo, vos sabés, hay un caso muy raro en esta ciudad, me dice, en mi banco, dice, en el banco de trabajo. Hay un tipo que viene 3 veces por semana, se manda al sector de las cajas de seguridad, abre su cofre, se siente y se pone a oler sus dólares, los billetes. Los huele, nada más. Los huele, nada más. Y a mí me pareció una cosa, pero extrañísima. Y ahí empecé a buscar. Había razones por las cuales, una razón que tenía que ver con la infancia. Vos dirás que tiene que ver la infancia con los dólares. El tipo había sido criado en el campo. Entre chanchos, entre cerdos, una vida totalmente rural, y un falsificador, una vez que descubrieron un gran falsificador en Brasil, dijo que utilizaba obviamente la tripa de cerdo, porque eso le daba la textura y el olor al dólar verdadero. Este tipo lo que hacía era reconectar, en ese acto de ir a oler sus dólares, reconectar sus recuerdos de infancia o su propia infancia. Increíble. Y la historia que nace ahí, por esto que me cuenta el gerente, después voy a buscarla al bar Firpo, donde nace en una apuesta. Se juega en una apuesta 3 personajes muy conocidos de la ciudad, entre ellos este señor, donde les dice que él es capaz, por el prodigio de su olfato, él es capaz de ir desde Santa Marina, de la avenida Santa Marina, con los ojos cerrados, con los ojos vendados y un lazarillo, y encontrar, sin que nadie lo lleve, la esquina del Estadio San Martín donde se asaban los choripanes del estadio. Ese es el cuento, así que lo voy a contar con Tete, con Pepo, que nos vamos a divertir, y se lo dediqué ese cuento está dedicado a Carlitos de las Dinas, Carlitos Panighetti, y a Pablo Cagnoli, porque está muy relacionado obviamente con la industria chacinera. Elías, la invitación hacia la voz, ¿dónde, cuándo? Estamos hablando de mañana. El mañana a las 7 de la tarde en plena Tandilia. Claro, exactamente. Nos hacemos la Tandilia de la literatura en Alfa, ahí en Pinto, en la librería de Alicia y Fabi. Obviamente con entrada libre y gratuita, todo el que quiera darse una vuelta, vamos. Lo único que sé es que vamos a pasar un buen rato. Me das una gran excusa para no correr la Tandilia. Vos sabés que no, porque me están apretando, ¿viste? Entonces, ya no.
A mí me quedó pendiente entre los rituales nuestros. Tandilenses. Gracias, Elías. Gracias a ustedes, como siempre. Elías Elash, mañana en Alfa Librería, Cuentos del Tandil de los Años Felices.